Hola gente de YouTube, en esta oportunidad revisaremos un tema interesante a mi juicio que tiene que ver con el uso de la torre. Uno de los principios básicos de la estrategia en el ajedrez tiene que ver con el uso de la torre. Como ya sabemos, es una pieza que se mueve por filas y columnas. Eso parece lógico después de pasar cierto nivel de enseñanza. Sin embargo, no siempre la desarrollamos con todo su potencial. De hecho, en las primeras oportunidades he visto muchos jóvenes realizando, y no tan jóvenes, realizando cosas como estas. En las primeras jugadas, vemos cómo rápidamente las negras pueden hacer uso de una diagonal y atacarlo, rápidamente atacar a las torres. Vamos a ver un ejemplo utilizando la columna abierta. Esto está tomado de un torneo que jugué hace mucho tiempo atrás. Yo estoy con blancas y fue así. Como siempre he indicado, en la parte de la teoría de aperturas no la voy a tomar en consideración por si acaso, ¿sí? Aquí tenemos una defensa de Alekhine. Blanca juega en E5, caballo D5, D4, D6. Aquí hay varias oportunidades, varias líneas, disculpen. Como dije, no voy a profundizar mucho en la línea, sino voy a ir a la situación en particular que se dio en la partida. Caballo F3, alfil G4, alfil E2, caballo C6, enroque. Bueno, acá no hay ninguna columna abierta aún. Si se dan cuenta, hay alta presión en el centro. Aparentemente se está perdiendo un peón en E5 debido a que estas dos piezas están atacando el peón de E5 y solamente una está defendiendo. O sea, dos están defendiendo, pero una puede ser eliminada. El truco consiste en que después del cambio de alfil por F3, el alfil va a tomar la diagonal y de esa manera va a tocar también al caballo. Van a ser dos piezas las que estén tocando en D5, tanto la dama como el alfil de F3. Además de eso, el alfil, al tomar el caballo el peón D5, el alfil también puede tomar en B7, ¿sí? Toda esta liquidación no siempre es conveniente a las negras debido a que el rey aún permanece en el centro. Las negras continuaron capturando primero y luego jugaron E6. De esa manera entonces ya protegen el caballo, por lo tanto se genera la amenaza sobre el peón de E5. Luego del cambio del caballo, el alfil por el caballo no necesariamente tiene que salir de esta posición, así que no puedo capturar aún en B7. Es por eso que realizo la jugada torre E1. Inmediatamente, al instante que se cambiaron los peones, ya se produce la columna abierta, ¿sí? En este caso la columna D. Aún es muy incipiente el desarrollo como para hablar de tomar la columna, pero notarlo nos va a ayudar para saber dónde debemos sacar nuestras piezas después. En este caso la torre está en la columna E, que aparentemente, o sea, por ahora está cerrada, pero es importante para la defensa del peón de E5. Nótese que las negras, como dije antes, aún no enrocan. Bueno, alfil C5. Al parecer la idea de las negras va a ser enrocar al corto. Tal vez era momento de pensar en un enroque largo. Alfil G5. Poniendo énfasis en el problema que hay acá en la diagonal. Dama D7. Caballo BD2. H6. Alfil H4. Caballo F4. Este momento es interesante. Las negras inmediatamente van por la casa del alfil, considerando que la clavada aquí es molesta. En ese momento recuerdo me di cuenta de que eso iba a pasar, que iba a ceder el alfil, pero por otro lado la posición tampoco es tan abierta que digamos, ¿sí? Por lo tanto jugué caballo B3. Estoy tocando aquí en C5, así que hay que hacer algo. Ella toma primero con jaque, ¿sí? Las negras toman con jaque, dama por E2 y ahora alfil B6. Las negras se quedan entonces con la pareja de alfiles.
Sin embargo, como dije antes, la posición en el centro todavía no está muy clara, hay algo de ventaja de espacio por parte de las blancas y ahora se facilita la toma de la columna D debido a la exposición que está la dama de las negras. Una cosa por otra. De hecho, aquí juego yo, jugué torre a D1, ahí está, el tema de la partida. Otra forma de encontrar este tipo de jugadas es simplemente preguntándose qué pieza no está cumpliendo con su labor. Las piezas están muy bien centralizadas, pero esta torre no está jugando, ¿sí? Torre va a la columna abierta. Torre a D1. No quedan muchas alternativas, dama C8. Y luego torre D3, ¿sí? Siguiente punto dentro del plan del dominio de la columna abierta, entonces doblarse de torres, la posibilidad de doblarse de torres para incrementar la presión. Otro punto interesante es no hacerlo en esta casilla, que puede ser el mismo propósito. Sin embargo, después de torre de 3, que es lo que voy a mostrar en un momento, la torre además puede pasar por la tercera fila en algún instante y de esa manera poder atacar. Por eso es una jugada muy útil. Torre de 3. Las negras entonces terminan su desarrollo con un roque. C3. Esta jugada, bueno, puede parecer un poco débil. La idea es evitar el posible caballo de 4 que tocaría la torre y en parte también tocaría el peón de A2. Y por otro lado estoy poniendo control sobre el punto de 4 donde voy a poder utilizarlo para pasar las piezas. Dama E8. Se doblan las torres. Y ahora viene caballo 7. Las negras pretenden llevar más piezas al flanco de rey. Hay que tratar de aprovechar esta diagonal. Pero ya la columna ya es de las blancas. Es un tema muy peligroso. Aquí entonces vino primero H3 para liberar al caballo. Alfil H4. Alfil por E7. El caballo en algún momento podría eventualmente lanzar a F5, llegar a F5, perdón, cubrir un poco la columna con D5, es posible. Y se entiende que el alfil por ahora no está desarrollando una presión muy importante. Otro tema al momento de cambiar es que quedan dos caballos contra dos alfiles, pero la situación no ha cambiado con respecto al anterior y este caballo puede ser más útil en la defensa. Por eso el cambio, alfil por E7, dama por E7, torre de 7. Ahí está entonces, la torre entra con tiempo en la séptima fila. Las blancas se quedan con las piezas útiles, parte de lo que es el proceso de simplificación, no quedarse con malas piezas. Y aquí ya las negras empiezan a sufrir también problemas de espacio, por lo tanto decidieron cambiar alfil por F3. Luego de dama por, tenemos una lucha de alfil contra caballo y una columna abierta. Y sigo dama H4. Bien, entonces en este momento ya tenemos la toma de la séptima fila por parte de la torre. Otro de los objetivos que tiene el dominio de la columna abierta, no solamente me doblo de torre, sino también utilizo la columna para ingresar en el campamento enemigo, ¿sí? Como un camino, una carretera para llegar rápidamente a poder atacar. Sin embargo, en este momento tenemos una defensa, o sea, aquí idealmente podría ser algo como esto, ¿ya? Doblarme en la séptima fila. Sin embargo, la dama está vigilando en esta casilla. Por lo tanto, existe la posibilidad de realizar un sacrificio. Y jugué G3. La idea es entregar al peón de H3 para que la dama salga entonces de la diagonal. Las negras aceptaron, dama por H3. Y entonces está la idea de poder realizar esta maniobra, ¿sí? Bueno, primero jugar un poquito con el alfil. El alfil está en una diagonal muy interesante, sin embargo tiene problema de espacio, ¿cierto? Está un poco atrapado. Además, el alfil desde esta posición defiende el peón de C7, que es parte de los objetivos de ataque, el otro es F7. Por eso esta jugada se ve bastante útil. En el bolsillo entonces las blancas se guardan la posibilidad de doblarse de torres. Jugadas como A6 permitirían entonces C5 y luego se perdería el peón de A7.
Las negras decidieron jugar C5, que igual es una jugada bastante débil, porque ahora además queda en problema con la torre en la séptima fila. Dicho sea de paso, si la dama captura en B7, existe la posibilidad de perder el peón de G3 debido a la diagonal, por si acaso. C5 entonces jugaron las negras, siguió torre por B7, ya es se recupera el peón y además está entrando la otra torre en la séptima fila. Dama F5, ¿sí? Las negras deciden entonces proponer el cambio de dama, sin embargo ya no tiene mucho sentido. Es muy poderoso a las dos torres en la séptima fila y además la diferencia entre el caballo y el alfil es abismante. Este alfil realmente no está haciendo nada, ustedes se dan cuenta, lo cambia por un peón y no hace mucho, así que no hay problema con este cambio. Dama por F5, E por F5 genera además un peón pasado, lo cual me puede dar más ventaja todavía. Fíjense cómo las ventajas se van uniendo como diferentes elementos dentro de un puzzle, se van aumentando entonces la energía de las piezas y disminuyendo la de las negras. Las negras blancas continúan así, ¿sí? Siguiente objetivo entonces, luego de tomar la columna, ¿sí? Tomo la columna, doblo de torres, ingreso en la séptima fila, me doblo en la séptima fila. Todos los objetivos logrados, pero eso no gana la partida, necesitamos algo más, pero ya es una gran ventaja. Acá hay una posible simplificación. Las negras pretenden cambiar un par de torres para que no se note tanto la fuerza, pero ahí el golpe táctico, ¿cierto? E6, capturar entonces en E6 permite la entrada agregando un tema más, que es la posición del rey expuesta. Por lo tanto las negras decidieron tomar. Ahora entonces tomo de peón y de esa manera genero otro problema para las negras, que es el peón en la séptima fila. Ahora podríamos decir que el tema de la columna ya no tiene sentido hablar más de él. Sin embargo, fíjense cómo esto nos llevó a otro tema, ¿sí? Un tema estratégico, como estamos viendo acá, no gana la partida, es la combinación de ellos. E por D7, torre de 8, y ahora, bueno, podríamos pensar en un plan a futuro, llevar el rey para poder invadir, pero hay algo más inmediato, la situación del alfil, ¿sí? Si hacemos un pequeño catastro de las piezas, este alfil está muy mal situado. Si alguien lo amenazara, no tendría de hecho casillas donde movilizarse, y de ahí aparece la idea de A4. No hay mucho que hacer, así que las negras vuelven. A5, alfil de 8. Miren qué triste está este alfil ahí. Ahora hay mucho por capturar. Sigue torre por A7. Un segundo peón pasado. Alfil E7. Torre C7. Torre de 8. Y bueno, el peón va a decidir la contienda. Sin embargo, aquí jugué torre C8 con la idea de cambiar el último defensor de las piezas. Nótese que está clavado, no puede tomar el peón, está clavado. Proceso de simplificación. La partida siguió rey F8, A6 y ahí las negras se rindieron. Ya no hay forma ya de detener el peón. Pues bien, en esta primera partida entonces sobre el tema de las torres y las columnas abiertas ya vimos el método. Ustedes pueden rebobinar después, se lo resumo ahora. Tomamos la columna, doblamos de torre, ojalá, entramos a la séptima fila y luego nos doblamos la séptima fila. Insisto, eso no va a ganar la partida, pero créeme que va a incrementar las posibilidades en un alto porcentaje. Después hay que unirlo con otra ventaja. En este caso fue el peón en septa, que se transformó después en un peón en séptima, y luego la mala disposición del alfil nos ayuda a ganar otro peón más y generar un peón pasado. En el próximo video entonces veremos otro uso de las torres, esta vez a través de la tercera fila. A través, disculpen, sobre la cadena de peones. Espero que les haya gustado. Practiquen mucho.